razones para estudiar el Salmo 23. Ahora, ¿hay solo 3, pastor? No, hay muchísimas, pero yo quise poner 3, simplemente como una vía para poder ingresar al estudio de este importante salmo. Pero otra vez, puede haber muchísimas más. 3 razones que queremos hacer. Queremos comprender la importancia del estudio del Salmo 23. Eso es lo que queremos hacer. Y vamos a ver algunas razones. Le puse allí en la introducción que se trata de la porción quizás más emblemática de la Biblia. Se ha usado millones de veces en todo tipo de publicidad. También este salmo es sinónimo de descanso, es sinónimo de esperanza. Las palabras de este salmo se oyen en pautas, son motivo de hermosas canciones y han inspirado a personas de todos los tiempos y de todas las edades. Se trata también de una preciosa comparación que se establece entre el pastor y las ovejas, que luego se amplía para mostrarnos nuestra propia relación con Dios. Deja ver aspectos a los que no estamos muy habituados, particularmente por vivir en una cultura occidental, donde no es común ver rebaños de ovejas y tampoco es común ver pastores. En medio de esos 3 sencillos versículos hay una riqueza incalculable que vale el esfuerzo poder investigar. Tenemos que animarnos entonces, hermanos, a tratar esta porción con todo el tiempo y el detalle que ella merece, hasta que extraigamos de ella las preciosas enseñanzas que hay para nosotros. Lo primero que veremos esta noche es que yo necesito estudiar el Salmo 23 porque soy una oveja. Esa es la primera razón. Yo soy una oveja y necesito identificarme como tal. Usted dirá, qué extraño, pastor. Jay, lo lógico es que todos nosotros nos veamos como oveja, pero no funciona de esa manera. Hay ocasiones en las que vemos personas que son cristianas, pero no se ven a sí mismas como ovejas. Si analizamos bien la figura de la oveja y el pastor, vamos a aprender muchísimo. Pero hoy vamos a hacer nada más una pequeña introducción. Lo primero que vamos a ver respecto a las ovejas es que yo necesito identificarme como tal. Para muchas personas, el Salmo 23 es solo una hermosa composición, casi como pensar en una construcción poética, pero pierden de vista que la relación que se establece en este salmo involucra una identificación muy relevante. Cuando nosotros comprendemos el hecho que somos ovejas, entonces también empezamos a entender qué pueden hacer las ovejas. Nos encanta pensar en las ovejas como animalitos buenos, animalitos que se prestan para el cuidado del pastor, animalitos que son obedientes, que están prestos a escuchar al pastor y seguirle. Pero la Biblia nos dice otras cosas de las ovejas, además de las cosas bonitas que nos gustaría pensar de ellas. Voy a ponerle un ejemplo, está en Isaías 53:6, un versículo muy predicado, especialmente el domingo que pasó, pero también en general. Cada vez que vamos a hablar de salvación, nos identificamos con la oveja descarriada, nos identificamos con la oveja perdida, nos identificamos con la oveja que se ha ido del camino, ha dejado el redil, ha dejado el lugar claro por el que tendría que ir y ha tomado otro. Y dice la Biblia, para nuestra sorpresa, que todos nosotros como ovejas hicimos justamente eso. No dice que algunas ovejas fueron desobedientes, que algunas ovejas se fueron por el mal camino. Dice que nosotros como ovejas, todos en general, nos descarriamos. Leo para ustedes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, con tilde, el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Debe llamar nuestra atención que las ovejas suelen descarriarse. También que tengan la iniciativa de tomar caminos propios que desconocen si son o no peligrosos.
Una oveja podría tomar un camino y de repente en ese camino encontrar peligro, aunque al principio le pareciera que no iba a ser un camino peligroso. Pero por eso digo, debe llamar nuestra atención esa iniciativa. Pero llama también más nuestra atención el hecho que una oveja pueda ser rescatada de su condición, que se le pueda traer de vuelta. Salmo 119, 176, para aquellos que son curiosos, es el último versículo del Salmo 119. Entonces te le preguntan, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176. Y casualmente el último habla de la relación de la oveja extraviada. La relación de la oveja extraviada. Dice la Biblia, yo anduve errante. Una oveja extraviada no está bien. Anda errante. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Salmo 119, 176 dice que una posibilidad que tiene la oveja es identificarse con su pastor y le puede clamar, le puede pedir que vaya en su rescate. Un detalle importante, especialmente para aquellas ovejas que se han salido del redil, que andan en otros pastos. Y usted tal vez dice, ¿qué se puede hacer, hermano, con esos hermanos que se descarriaron? Pida a Dios por ellos. Pida al pastor que vaya por esas ovejas que se han ido por otro camino. Vamos a aprender más de esto en próximas lecciones. Entonces la oveja puede descarriarse. Por ello es tan importante conocer cómo se comportan las ovejas. La Biblia hace muchas implicaciones a ellas, refiriéndose a la comparación con nosotros. Como cuando dice que a pesar de un descarrío, se puede volver al pastor. No solamente yo puedo clamar al pastor, sino que el pastor puede volverse a la oveja. Dice la Biblia, en 1 de Pedro 2.25, puede ir a buscarlo. 1 de Pedro 2.25, la palabra de Dios. Antes leímos un par de versículos en el Antiguo Testamento, pero la figura de la oveja traspasa toda la Biblia. Aparece no solamente en el Antiguo Testamento, aparece también en el Nuevo. Aparece referida a la relación con Dios, aparece referida a la relación con nuestro Señor Jesucristo. Así que resulta ser muy importante la relación que existe entonces con las ovejas. Dice la Biblia, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 de Pedro 2.25. La oveja no tiene por qué seguir descarriada. La oveja no tiene por qué seguir el mal camino. La oveja no tiene por qué seguir en peligro. Las ovejas tienen la oportunidad de volverse al pastor. ¿Y sabe qué es lo increíble? Que el pastor les va a prestar atención. Por eso es tan importante conocerme como oveja. ¿Cómo me identifico como oveja? También la Biblia se refiere a las ovejas para presentarnos otras realidades que es imprescindible conocer. Siendo nosotros como ovejas, no podemos pasar por alto lo que eso implica. Porque la Biblia dice más acerca de las ovejas. Por ejemplo, dice que las ovejas necesitan ser pastoreadas. Qué interesante, ¿no le parece? Porque hay ovejas que dicen que no. Hay ovejas que de repente dicen, yo puedo jugármela a mi estilo. Hay ovejas que yo he escuchado decir, es que yo soy como un lobo solitario. No, usted no es ningún lobo. La Biblia nunca dijo que usted es un lobo solitario. La Biblia dice que usted es una oveja. Y las ovejas necesitan ser pastoreadas. Es que yo soy así, pastor. Yo soy muy de andar solo. De meterme por allá en la esquina. Otros que dicen, no, yo no ocupo ir a la iglesia. Yo no ocupo una congregación. Dios está en todas partes. Pero yo nunca veo que el Señor hable de ovejas separadas, habla de rebaños. Entonces es muy importante entender estos conceptos. Las ovejas necesitan ser pastoreadas. Otra vez en 1 de Pedro, pero esta vez en el capítulo 5, el versículo 2. Por cierto, durante las lecciones vamos a ir aprendiendo vocabulario, porque cuando uno habla de ovejas, hay mucho vocabulario que a veces lo usamos o a veces no lo usamos y no lo entendemos.
Y decimos, bueno, ¿qué es eso? Entonces vamos a ir aprendiendo. Entonces me parece genial que usted en su Biblia pueda subrayar, pueda hacer flechitas, pueda marcar, pueda escribir definiciones, y así el aprendizaje es todavía mejor. Dice la Biblia, aquí vienen dos palabras, de hecho, dos palabras que vamos a investigar. Apacentad a los pastores. La grey de Dios que está entre vosotros. Entonces la Biblia compara al pastor espiritual con el pastor de ovejas, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vea qué bonito, vea, esa es la actitud del pastor. El pastor es la actitud de alguien que cuida de la oveja, y la oveja se deja pastorear. Ve qué interesante. Las ovejas deben saber que van a ser pastoreadas. Ahí le puse dos palabras. La primera, la palabra apacentad. La palabra apacentad quiere decir alimentar, instruir, enseñar. Es deber del pastor alimentar a las ovejas. En el caso del pastor físico, ¿verdad? El pastor de ovejas tiene que traer alimento a sus ovejas. En el caso del pastor espiritual, debe traer alimento espiritual a sus ovejas también. La palabra grey, que aparece allí en 1 de Pedro 5:2, esa palabra quiere decir rebaño. Rebaño. Apacentad la grey de Dios, apaciente el rebaño de Dios, apúntelo ahí, flechita allí, rebaño. Cuando la Biblia dice grey, se refiere a rebaño, ¿verdad? Es lo mismo que usted diga apacentad el rebaño del Señor, o que usted diga apacentad la grey del Señor. Cualquiera de las dos. Las ovejas también necesitan ser curadas. Qué interesante, y el pastor tiene que ver con esa curación. En un reclamo muy fuerte, hecho por nuestro Señor en Ezequiel 34:4, reclama a los pastores, reclama, y les dice, en una forma metafórica, cómo no velaron por el rebaño, y dice qué cosas dejaron de hacer. Presta atención, Ezequiel 34:4, Ezequiel 34:4, dice, ¿no fortalecisteis las débiles? ¿Ni curasteis la enferma? ¿No vendasteis la perniquebrada? ¿No volvisteis al redil la descarriada? ¿Ni buscasteis la perdida? Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Con dureza y con violencia. ¿Qué le parece? Algo muy terrible. Muy terrible. Porque quiere decir que lejos de estar velando por el bienestar de las ovejas, estos malos pastores habían hecho de la suya. Le dejo de reto leerse Ezequiel 34, donde puede averiguar más. Le puse la palabra perniquebrada. Perniquebrada, apareció por acá la palabra perniquebrada. Quiere decir con una pierna rota. ¿Por qué se dañan las piernas las ovejas? Bueno, vamos a aprender de eso también acá, pero las ovejas suelen dañarse. Suelen accidentarse. Y entonces hay que cuidar de ellas, hay que velar por ellas. También las ovejas necesitan ser cuidadas. Vamos a ver otro versículo en Jeremías 23:2. Nuevamente continúa el reclamo de nuestro Dios hacia los pastores infieles del tiempo antiguo en Israel. Y les dice el Señor que han equivocado el camino en Jeremías 23:2. Y aquí, ¿qué estamos aprendiendo? Todo un montón de cosas acerca de la relación oveja-pastor, especialmente de las ovejas. Y ahorita estamos viendo que necesitan ser cuidadas. Dice la Biblia, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan. Ya usted recordará la palabra, ¿verdad? Que alimentan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. El Señor espera que las ovejas sean cuidadas. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Las ovejas necesitan ser cuidadas, mis hermanos. Por eso necesitamos pastores. Los pastores cuidan del rebaño, de la grey del Señor, y la alimentan. Esa es la forma en la que Dios quiere llevar adelante su obra en esta tierra, por medio de iglesias que las compara el Señor con rebaños de ovejas y que tienen pastores para guiarlas. También las ovejas necesitan ser guiadas, justo lo que acabo de decirle. ¿Qué significa ser guiadas? Que se pueden perder.
Juan 10:27 nos habla de eso, usted puede ir allá. Juan 10:27 nos habla acerca de las ovejas y cómo las ovejas necesitan ser guiadas. Necesitan ser guiadas. Pueden desviar su atención, pueden seguir un camino equivocado, pueden entretenerse con cosas, curiosear, querer buscar otros pastos, irse por donde no tenía que irse. Y el pastor debe estar atento. Dice Juan 10:27, ¿qué usa el pastor? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso dice el Señor Jesucristo, el pastor de los pastores. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. El recurso que el pastor utiliza es la voz. Dice la Biblia que utiliza la voz y dice que puede reconocerlas y las ovejas también le reconocen al pastor y le siguen. Esa es la naturaleza de las ovejas. Ahí le puse una notita. Es curiosa la relación de las ovejas con su pastor, particularmente con su voz. Yo le había contado de un experimento que vi el otro día en internet que me llamó demasiado la atención. Había un rebaño con muchas ovejas, muchas, mis hermanos, y estaban por todas partes en una ladera. Y el ejercicio consistía en que personas diferentes iban a atraer la atención de las ovejas. Las iban a llamar, según ellos, como ellos pensaran que era mejor llamarlas. Y hicieron todo el esfuerzo que usted no tiene idea. Imitaban la voz del pastor, imitaban el sonido que él hacía, les silbaban, les cantaban, les brincaban, movían sus manos y las ovejas ni por enteradas. El pastor nada más se reía viéndolos hacer todo eso, hasta que ya le tocó el turno al pastor. Cuando le tocó el turno al pastor, empezó a hacer el sonido con el que él las llamaba. Adivine qué pasó. De todos lados de la ladera comenzaron a llegar por montón. Las ovejas oyen la voz del pastor y siguen esa voz. Por eso necesitamos las ovejas ser guiadas. En la ilustración le puse que de cuando en cuando se escucha decir desde el púlpito que el pastor debe guiar a ovejas, no a cabras. Muchos no entienden esta relación, justamente porque no conocen la implicación de ser ovejas. Cuando uno se sabe oveja, entonces se deja liderar, pone atención a la voz de su pastor y le sigue. Le sigue. Las cabras no hacen eso. No, usted llama a cabras y no van a hacerle caso, no es igual, ¿verdad? Somos ovejas, no cabras. Sigamos adelante. Porque soy oveja. Segundo, ¿por qué más debería yo estudiar el Salmo 23 con detalle? Porque soy oveja y no solo necesito identificarme con que soy oveja, necesito identificarme con el pastor. Necesito identificarme con el pastor. La relación de identificación de la oveja consigo misma es solamente una parte de la comparación. La otra parte considera la identificación con el pastor. ¿Quién es él? ¿Qué le caracteriza a este pastor? Se trata de una comparación que tal vez como para dar una idea, yo le puse acá, funciona como una especie de moneda, ¿verdad? Tiene dos caras. La oveja en una cara y el pastor en la otra cara. Y necesitamos entender las dos caras de la moneda. Soy oveja, pero también estoy sujeto a un pastor. Y necesito entender qué significa la relación de un pastor. La identificación entonces debe ser también con el pastor. Se trata de una comparación que funciona entonces como esa moneda que le mencionaba. Es necesario ahora saber el papel del pastor, qué lo caracteriza, cuáles son sus funciones, qué hace para cumplir su rol. Voy a ponerle un ejemplo. Un primer ejemplo que quiero ponerle está en 1 de Samuel 17, 34 al 36. Usted conoce este capítulo. En este capítulo David enfrentará a Goliat el gigante. Y cuando él escucha al gigante decir las barbaridades que dice, David dice, no más. ¿Cómo es posible que permitan ustedes que este gigante diga esas barbaridades contra nuestro Dios? Se acabó. Ya este gigante va a ver el poder de Dios. Y entonces empiezan a decirle, pero tú no vas a poder ir contra él. Él es un paladín experto en guerra, te va a destruir. Y entonces David dice, de ninguna manera. Y él va a explicar por qué. Fíjese nada más. 1 de Samuel
17, 34 al 36. Dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, escuche, un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué le parece? Si nosotros le tuviéramos que preguntar a David: David, ¿hasta dónde llega su labor como pastor? Él nos hubiera respondido: hasta las últimas consecuencias. ¿Qué estás dispuesto a hacer por una oveja, David? A matar leones si tengo que matarlos, a matar osos si tengo que matarlos. ¿No le parece eso impresionante? Si usted estuviese allí y usted fuese el pastor de esas ovejas, están a cargo suyo, y aparece un león, ¿estaría usted dispuesto a enfrentarse a ese león? ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a ese león? ¿Estaría dispuesto a enfrentarse a un oso? O de repente tal vez usted diría: ay, ¿qué importa? Hay muchas ovejas en el rebaño, es solo una, tampoco es para tanto. Pero no funciona así con el pastor. El pastor vela por cada una de las ovejas, cada una. Y cada una de ellas es importante. Es importante. Vamos conociendo la labor del pastor. También es notorio que tiene sus propias formas de cuidar las ovejas, que no es un trabajo sencillo. ¿Cómo funciona el trabajo del pastor con las ovejas? No es sencillo. Dice que requiere mucho esfuerzo y sacrificio, por eso es que el Señor pone la comparación. Vamos a ver ahora en Génesis 31, 38 al 40. ¿De quién se trata, pastor? De Jacob. Está discutiendo con su suegro Labán. Labán le cambió las condiciones de trabajo a Jacob, dice él, hasta 10 veces. Y dice que como jefe era un jefe muy injusto. Y él le va a contar cómo es que funciona el cuidar ovejas. Tal vez Labán dice: bueno, yo le he cambiado a usted el salario 10 veces, pero es normal, no debería usted quejarse por eso. Hasta que Jacob le cuenta qué significa cuidar ovejas. Vamos a leer Génesis 31, 38 al 40. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. ¿Qué le parece, ah? ¿Le suena interesante la labor de pastorear ovejas? Difícil, ¿no? Difícil. Una labor, según estos versículos, de desvelo. Una labor que cobra fuerzas. Una labor que involucra temor. Una labor que involucra sacrificio. Una labor no muy bien pagada, nos está diciendo aquí Jacob. Le puse allí carnero. ¿Qué es un carnero, pastor? Yo escucho hablar de ovejas, escucho carnero. Carnero es el macho de las ovejas. Eso es un carnero. O sea, uno no dice un ovejo. No existe el ovejo. Lo que existe es el carnero. Entonces hay ovejas, que son como que dice las damas del rebaño, y hay carneros, son los varones, los machos del rebaño. Por otra parte, podemos ver que el pastor tiene su propia indumentaria, sus propias herramientas y sus propias armas para ejercer su labor de la mejor manera posible. No vamos a resumir ahorita las armas, no, nada más vamos a decir que las tiene. Parte del estudio de estos miércoles va a ser descubrir cuáles son y para qué sirven. Pero a ese conjunto de cositas que acompañan al pastor, la Biblia les pone un nombre, que es un nombre obviamente que pertenece al idioma
sea, es una palabra no inventada por la Biblia, es propia del idioma español. Vamos a verla. Está en Zacarías 11:15. Allí nosotros vemos acerca de esto. Zacarías 11:15. Otra vez, en un lenguaje profético, Zacarías está hablando a los pastores y está diciendo algo importante para nosotros de los pastores. Dice la Biblia: y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Toma los aperos de un pastor insensato. Zacarías 11:15. Zacarías 11:15. Aperos. ¿Qué es aperos, pastor? No le había puesto atención a esa palabra en Zacarías 11:15. Es el conjunto de instrumentos y herramientas de un oficio. En este caso, ¿cuál oficio? El de pastor. Todo lo que es la indumentaria, todo lo que se ocupa para un pastor, lo llamamos los aperos del pastor. Circulito allí en la palabra aperos, flechita, indumentaria, instrumentos y demás de un oficio, en este caso el de pastor. Qué bonito que estamos conociendo nuestra Biblia, conociendo las palabras que hay en ella, entendiéndolas y trayendo conocimiento también para nuestras propias vidas. Zacarías, hablando entonces en lenguaje profético, hace ver la contradicción de un pastor que, teniendo todo lo que ocupa para ejercer bien su función, se ha vuelto atrás, se ha hecho insensato e inútil. El buen pastor está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. No se siente cómodo con la idea de ovejas que no tengan pastor, que andan dispersas. Es importante reconocer que así es el pastor, esa es su esencia. ¿Y recuerda el Señor Jesucristo? Mateo 9:36. Hemos pasado por esta porción, pero hemos pasado por esta porción sin los ojos de un pastor. Ahora veamos la porción desde los ojos de un pastor. Dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es un problema para las ovejas no tener un pastor. Y el pastor de los pastores vio al pueblo de Israel y dice: los veo como un rebaño que no tiene pastor. Están dispersas las ovejas, están a merced de cualquiera de sus enemigos. Y el Señor tuvo entonces, dice de ellas, compasión. Tuvo compasión de esas ovejas. Le puse allí la ilustración 2, ovejas en peligro. Es como nos advierte la Biblia cuando dice que somos como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16, se lo puse ahí de ejemplo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. No suena bien eso, ¿verdad? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las ovejas están en peligro. Necesitan el buen pastor para cuidarlas y necesitan entender esa relación que tienen con él. Por último, ¿por qué más debería yo estudiar el Salmo 23? Porque soy oveja y necesito identificarme con la labor del pastor, no solo con la figura del pastor, también con su labor. Necesito detallarla un poquito más. Revisemos un momento y de una forma muy concisa, le voy a dar unas cuantas. Algunas de las labores del pastor en favor de sus ovejas, son algunas, hermanos. En los estudios vamos a ahondar más. Ahorita simplemente fue como una cuestión introductoria para darle a usted la razón por la cual debería seguir en el estudio y seguir cada miércoles de esto recibiendo bendición del Señor. Primero, por acceso. El pastor representa para las ovejas acceso. Nos dice la Biblia que el pastor es la puerta que permite la entrada o no al redil de las ovejas. ¿Se acuerda que hemos visto en algunas ocasiones? Los rediles, que son los lugares donde guardamos las ovejas. Allí es donde ellas se meten en la noche. No tienen puerta. El pastor duerme a la entrada. Él es la puerta. Nada va a entrar ahí si está el pastor a la entrada. Dice la Biblia, Juan 10:7. Los 3 versículos que vienen están en Juan 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Qué buena función, ¿no? Es el que da acceso.
es el que cuida, es el que protege. Me siento protegido, sabiendo que el Señor es la puerta. Pero también es protección. El pastor tiene una de las labores que comúnmente más ignoramos. Una defensa que no podríamos imaginarnos. Tenemos como que calibrarla diferente para poder entenderla. Dice el 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué le parece? ¿Se acuerda de David? David, usted está loco. ¿Por qué se enfrenta al león? Podría perder su vida en el intento. Dice, porque las ovejas lo valen. El buen pastor está dispuesto a llegar, y de hecho lo hizo, hasta la muerte por las ovejas. Eso sí que es impresionante de un pastor, ¿no le parece? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También, por último, conocimiento. En cuanto a este punto, es muy necesario que nos conectemos con lo que el conocimiento de las necesidades particulares quiere decir. Ese es el tipo de saber que un pastor tiene. Escuche, el buen pastor, 10:14 de Juan. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor tiene labores, funciones que cumplir en las ovejas de su rebaño. Y dice que una de esas es conocer las ovejas. Dice, oh, yo soy parte del rebaño del Señor, pastor, pero son demasiadas ovejas. ¿Usted cree que Él esté atento a lo que pasa conmigo? Así es. El buen pastor está atento a lo que pasa en su vida, sus necesidades. La Biblia dice que le conocen a usted. Le conoce Él a usted. Sabe de las necesidades que usted tiene y viene presto a cubrirlas. Tiene conocimiento el buen pastor. Conclusión. Se debe estudiar el Salmo 23. La comparación que se encuentra descrita en él lo hace necesario. Muchas veces la relación de algunos cristianos con Dios es débil, justamente por su desconocimiento del buen pastor. Así como su identificación como oveja, la moneda de los dos lados, ¿se acuerdan? Si conociéramos más esto,